Buenas noches, muchachas. Hoy vamos a presentar nuestro fermento. Entonces, lo que quisimos hacer fue darle como visibilidad a las bebidas andinas muy autóctonas de nuestra región y realmente pues de Sudamérica, porque se ve en toda Sudamérica. Y es una bebida fermentada, la podemos llamar chicha o también le dicen guarapo. Pues normalmente la chicha es más como hacia el maíz un poco. Nosotros lo hicimos con arroz y con piña. Entonces tenemos dos ingredientes ahí bien importantes porque los dos ayudan al tema de la fermentación y también ayudan a aportar sabor, viscosidad y como unos toques bien chéveres, bien importantes de acidez y de dulzor en la preparación. Entonces, como tal, vamos a presentar esa bebida. Partimos con unos ingredientes bien sencillos, pero de calidad muy importante, o sea, la materia prima de gran calidad. La base principal, obviamente, pues es agua. Tenemos la cáscara de la piña y tenemos canela, clavos de olor como para dar sabor, un poco de aroma y tenemos panela. Aparte de eso, pues tenemos arroz crudo y eso es como a grandes rasgos lo que es nuestro proyecto, bueno, nuestro producto de fermentación. Bueno, entonces vamos a hablar. Usualmente se conoce como chicha andina, como ya lo dijo David. La chicha es una bebida fermentada y espumosa, normalmente es de cereales, como lo dijo de maíz. En este caso lo hicimos de arroz, que se prepara en algunos lugares de América Latina. Según el grado de fermentación, tendrá más o menos alcohol, es cremosa y espumosa y tiene un sabor suave dependiendo de qué tanto se deje fermentar. Hay quienes les gusta fuerte, es decir, que está bastante fermentada y tiene un sabor picante, y hay otros que les gusta un fermentado leve, que es una mezcla más suave y bueno, es una mezcla entre el sabor de la piña y el arroz. Bueno, entonces ahora vamos a iniciar con las preguntas que pues fueron dispuestas. Entonces vamos a iniciar con la primera, que es cuáles de los factores de deterioro son los que podrían aplicar de manera más representativa en el alimento, ya sea por su materia prima o el producto final. Entonces, pues nosotros definimos dos factores de deterioro principalmente, que sería la temperatura y la actividad del agua. La temperatura la definimos ya que pues a mayor temperatura, más rápido será el proceso de fermentación, y esto hará de cierta manera que la chicha en un punto llegue como a ponerse como fea, o sea, ya está demasiado picante y demasiado fermentada, que ya no es buena ni siquiera para el consumo porque causaría pues malestar y pues ciertas enfermedades. Con la actividad del agua pues la determinamos ya que pues como principal ingrediente tiene la piña, es pues una fruta fresca, que su actividad de agua estaría entre 0,98 y 1, que pues lo que haría que los microorganismos patógenos existentes en la piña pues crezcan, haciendo que cause enfermedades. Bueno, ahora como segunda pregunta, tenemos cómo se deteriora el producto elegido, qué microorganismo suele presentarse, cómo cambian sus características organolépticas en el deterioro y por qué pasa esto. Entonces, bueno, tenemos que la chicha presenta una fermentación dada en dos pasos. El primero es la fermentación del guarapo de la piña y el segundo es sencilla la fermentación con el arroz. Esto lo que hace es que se obtenga pues, un sabor, una textura y un aroma específico pues, que le da la chicha. Además de esto, pues tenemos que presentan bacterias de ácido lácticas gracias a la cáscara de la piña, que son las BAL, que poseen la capacidad prebiótica de alta importancia. Además, pues la chicha presenta cambios organolépticos como su sabor, aroma, color y textura, ya que pasa a tener un sabor amargo y fuerte, una textura como cremosa y espumosa, y pues esto se ve gracias a la fermentación del guarapo. Esto pues también porque obtiene una fuente de levaduras y bacterias activas que arrancan más rápidamente la fermentación del masato, y además este le incorpora las bacterias que le dan el sabor característico. La tercera pregunta es, ¿cuál sería el método de conservación que se aplicaría de mejor manera al producto? Esto lo definimos principalmente como la refrigeración. Eh, este, pues más que todo sería porque después de cierto tiempo de fermentación, que es el tiempo de fermentación que se desea para la chicha, que sería más o menos entre 8 a 10 días, por lo menos, eh, ya después de este tiempo, si no se mantiene refrigerado, seguirá fermentando y causará unos sabores muy amargos y muy fuertes, y pues el aroma ya no sería tan bueno.
Entonces, por este sentido, después de este tiempo de fermentación necesario para como que quede la chicha en sí, se debe mantener refrigerado entre temperaturas entre los 2 y los 4 grados centígrados y pues más que todo para que se ralentice la fermentación después de este tiempo. Como cuarta pregunta, pues tenemos qué tipo de fermentación lleva a cabo y cómo. Entonces, como lo mencioné anteriormente, pues la chicha andina se desarrolla en una doble fermentación. La primera fermentación es la del guarapo de la piña, el cual es dado por un tipo de fermentación mixta láctica alcohólica, la cual se realiza mediante una simbiosis de microorganismos y da como resultado ácido acético, ácido cítrico, ácido tartárico, ácido málico, ácido láctico y alcohol. Y pues esta se produce debido a las bacterias no dañinas contenidas en la cáscara de la piña, que estas consumen el azúcar de la panela y se convierten en alcoholes y gas. Lo que pues esto se da, como ya lo mencioné, fermentar primeramente durante 6 a 8 días a temperatura ambiente. Ya después de eso, pues se le agrega el arroz y se termina de hacer en sí como la chicha y se hace una segunda fermentación, que esta suele ser entre 1 a 2 días, dependiendo de qué tan fuerte se desee. Entonces ahora vamos a hablar de qué subproductos y cambios en el producto se generan después de la fermentación. Bueno, tenemos dos principales, que es el olor y el sabor. Los cambios que se presentan en la chicha es en el olor, pues se vuelve con un olor mucho más fuerte y amargo, y el sabor pasa a ser lo mismo que el olor. Tiene un sabor más ácido y más picante, según la cantidad de tiempo que se deje fermentar. ¿Qué tipo de composiciones entre dispersión, soluciones y suspensiones se crean en el producto y en qué momento? Dentro de la chicha tenemos dos momentos, que es composiciones de suspensión y de solución. En el primer momento tenemos que es una suspensión, pues al momento de hervir la piña con el agua podemos diferenciar fácilmente los distintos ingredientes que tenemos, de la misma manera con los demás ingredientes, con la panela, con la canela y con el arroz. Y al final tenemos un producto que es una solución, pues al momento de licuarlo se crea una mezcla homogénea donde los ingredientes no se pueden ver por separado. ¿Qué características organolépticas genera esto en el producto? Como ya lo dijimos anteriormente, genera un sabor amargo y fuerte, también un poco ácido y picante. Es de color amarillo oscuro o naranja oscuro. El olor es fuerte con aroma a alcohol. También tiene una sensación cremosa y espesa según la cantidad de agua que se le quiere agregar a la chicha. ¿Qué función cumplen los ingredientes en la elaboración? ¿Qué aportan en las características al producto final? Bueno, entonces la piña, que son, aquí pusimos los ingredientes principales. La piña lo que aporta es sabor, olor y color. La panela aporta sabor y al ser azúcar sirve como acelerador de la fermentación. El arroz aporta textura y es espesor. Y la canela aporta sabor y olor. Y ahora vamos con el procedimiento. Listo, el procedimiento, lo que hicimos fue, pues, hicimos un material fotográfico. Nosotros empezamos el día 27, eh, fue un martes, el martes 27. Ese día lo que hicimos fue, bueno, primero lavar la piña. En este caso nos la desinfectamos porque consideramos que queremos una piña limpia, pero pues tampoco hacer un proceso de desinfección porque pensábamos que de pronto iba a influir un poco en el tema de la fermentación y en el sabor. Entonces lo que hicimos fue un buen lavado de piña, el arroz también se lavó, pesamos todos los ingredientes y lo que hicimos fue para una piña, usamos 250 gramos de arroz. La piña lo que hicimos fue separar la cáscara y separar el corazón de la piña. Ahí como vemos en una de las imágenes, la idea cuál era, aprovechar lo que normalmente no se aprovecha en una piña. Entonces, el resto de piña que sí se aprovecha, por ejemplo, para consumir o para alguna bebida o para algún otro tipo de preparaciones, ya sabemos para qué se usa, pero muchas veces la cáscara y el corazón se deja relegado o a veces lo desechamos. Entonces, en este caso también quisimos rescatar esta bebida porque con este tipo de ingredientes, que normalmente es un desecho orgánico, podemos hacer una bebida muy rica. Entonces, lo que hicimos fue ponerla en una olla, le pusimos agua, si quieres puedes pasar, le pusimos 2 litros de agua. Y en este caso lo que hicimos fue primero ponerle la panela, el bloquecito de 250 gramos y lo pusimos a hervir junto con los clavos de olor, junto con la canela en astilla y listo. Entonces cuando llegó a hervor, después de eso lo que hicimos fue colocarle el arroz.
justo en ese punto. ¿Por qué? Porque queríamos al principio, en el primer hervor, que la piña soltara todos sus jugos, todo su aroma, igual que pues, todo el tema de la canela y los clavos. Y ya después pusimos el arroz para que se cocinara. Nosotros en las otras imágenes podemos ver que el arroz ya empieza a coger una textura, ya empezamos como a cocinar más el producto, y hay un punto en el cual nosotros pues levantamos con una cuchara y el arroz ya está blando, ahí podemos ver una de las imágenes, y ese es el punto en el que ya paramos la cocción. ¿Por qué? Porque no queríamos que fuera una bebida tan viscosa, y aparte de eso no queríamos que tuviera una sobrecocción y que de pronto el arroz se alcanzara a deshacer y que no quedara como con las características que lo buscábamos. Ya después de eso lo licuamos completamente, pero le sacamos, eso sí, los clavos de olor y la canela en astilla, porque no queríamos como esos sabores tal vez fuertes o desagradables que puede llegar a tener si los licuamos. Entonces dijimos, separemos esa parte, licuamos lo que es la cáscara, el corazón y el arroz con el agua, y lo colamos. Ya cuando lo colamos, empezamos a ver a partir del día 28 ciertos cambios. Entonces el 28 pues no hubo tanto cambio en sabor, la textura sí se sentía un poco más viscosa y más espesa, y a partir del cuarto día sí empezamos a notar un poco como de burbujitas, nunca se vio algo como blanco, algo que nos indicara que se estaba dañando la bebida, ¿no? Siempre se conservó con su mismo color, incluso acá tengo una deliciosa bebida. Que nos da un buen indicio, porque pues acá como lo vemos tiene una buena textura. Tal vez, como lo decían nuestras compañeras, uno le puede poner agua, agua limpia, hervida, pues se le puede poner para personas que no les gusta tan viscosa. En nuestro caso nos gustó así, está muy rica, y con el pasar al cabo del sexto día ya empezamos a notar unos sabores un poco más fuertes. Ya empezó como, no solamente como si fuera un jugo de piña como espeso, ya empezó a sentirse como un poco el alcohol, ya se empezó a sentir como un amargor interesante, pero no algo que me dijera que estaba dañado o algo así. Entonces, está como tal la bebida, está muy buena, la voy a probar pues, para evidenciar que efectivamente lo hicimos. Muy rica, y yo creo que eso es todo. La verdad nos fue bien con las pruebas, con todo lo que hicimos en cuanto a los procesos. Eh, Creo que lo hicimos con los días que buscábamos, que eran 7 días. No queríamos que fueran más porque habíamos leído que ya después de 7 hasta 10 días, obviamente sigue siendo una bebida fácilmente tomable, pero ya se pone un poquito más fuerte y queríamos algo que estuviera como en un rango. Eh, Eso es todo. No sé si quieran aportar algo más ustedes. ¿Está todo bien? Listo, entonces nada, muchísimas gracias, y nada, ese fue nuestro proyecto. Chao, que estén muy bien. Chao, David.